¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast del Lector como Artesano. Y en este caso hoy tenemos ahí para mí un lujo, un gustazo, tener a una de las especialistas más recientes y las más virtuosas que he leído sobre historieta. Estoy hablando de Laura Vázquez, la voy a presentar. Voy a tratar de ser sucinto porque tiene muy amplio su campo de trabajo, pero ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Publicó 2 libros, uno que trataremos de hablar un poco más, pero veremos hasta dónde: El oficio de las viñetas, la industria de la historieta en Argentina, por Editorial País 2 en el 2010, y Fuera de cuadro, ideas sobre historieta argentina, en el 2012. También fue parte de la formación del Congreso Internacional de la Historieta y el Humor Gráfico Viñetas Serias del 2010, 2012 y 2014. Es también guionista. Yo he leído Entre Actos con Ginebra, que me encuentra súper recomendable. Y bueno, también escribió en Fierro, es muy versátil, muy recomendable. Siempre digo a ella que está acá, pero bueno, no quiero redundar demasiado en elogios, pero nada, es un currículum muy amplio, muy vasto. Entonces no quería dejar de mencionar esas 2 o 3 patas que tenés vos, Laura. Saludos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un placer, qué linda presentación, qué buena presentación, bueno, me honra. Me alegro. Bueno, vamos un poco a las preguntas para conversar, que fueron cuando yo leía tu libro, El oficio de las viñetas, hacía todo el tiempo un paralelismo con la realidad, con la actualidad, ¿no? Yo soy lector de hace muchos años y encontraba muchos hitos que vos mencionabas, aprendí muchísimo también, pero bueno, en algún punto en el oficio de las viñetas vos reconstruís muy fino y con mucha fidelidad todas las tensiones entre lo que es el mercado y el arte, ¿no? Todo ese doble juego en cualquier producto cultural que la modernidad tiene, y la historieta no está exenta. ¿Cuánto de esas tensiones te parece que hoy están todavía en el siglo XXI? ¿Cuántas persisten? ¿Cuántas ya no están más? ¿Cómo ves ese panorama entre arte, mercado? Bien, está buena la pregunta. No, persiste, en términos contemporáneos no podemos hablar de una industria de la historieta, si bien hay muchas editoriales, muchas de ellas con una fuerte presencia en el mercado, con tiradas considerables, teniendo en cuenta el campo de la edición o el mercado editorial más amplio, con la literatura, en general. La historieta pesa fuerte y tiene buenas tiradas, buen reconocimiento y son editoriales pujantes. No obstante, cuando hablábamos de industria, en ese periodo que yo reconstruí, nunca estábamos hablando de lectores de segmentos, sino de lectorados muy amplios. La sociedad argentina lee historietas. No leíamos quienes disfrutamos, vos y yo, y los que nos están escuchando, de las historietas, sino todos. Era como prender el televisor al llegar a tu casa, ¿no? Entonces, esa masividad en términos industriales, de abaratamiento de costos, de trabajo, sin un kiosco no podemos hablar de industria, por lo menos esta es una hipótesis que sostengo. Creo que la industria de la historieta se sostuvo en base y por los kioscos, no solo por sus editores, sus agentes y sus artistas, sino por la presencia del kiosco en las calles. Y sin esto, de industria, estaríamos lejos de pensar, ¿no? Con la actualidad. Por eso, ahora sí hago un retroceso. No sé si retroceso o avance, no es lineal nunca, ¿no? Pero si hay una caída de la industria, pero hay un crecimiento, o más bien una consolidación del medio en tanto arte. Esta tensión diría que ya no existe, sino que se resuelve a favor, en la balanza de la historieta, entrando ya de cara al museo, al reconocimiento de premios internacionales, a la figura del autor antes asalariado, profesionalizado, pauperizado, explotado, del guionista y dibujante de industria, fordista, de cadena y todo lo que ya sabemos, cediendo derechos a un autor que no solo edita mejor, sino que conoce de sus derechos y que hay
hay una red también de contención, creo que es un campo más ororo en ese sentido, entre los colegas o entre los artistas. Está bien, no, está bien. Por... Hablo mucho, perdón. No, estás libre. Más vos sé que estás cansada, me dijiste de trabajo, vamos ahí, a llevarlo hasta donde den tus fuerzas. Te quería preguntar ahora sobre algo que identifico yo, y a ver si coincidís o no, pero me parece que hay como una retroalimentación que siempre existió entre literatura amplia, de consumo amplio, algo del cine, la televisión, la radio y la historieta, como que todo el tiempo medio dialogaron algunos contenidos. Y desde hace unos años, bueno, hay como una especie, ¿no? Marvel ha cumplido no sé cuántas, 20 y pico de películas que son éxitos de taquilla y que instalan figuras que eran provenientes de la historieta. Me parece que ese género de superhéroes, así como está como ya ambientado en la casa, no solo con los chiches y las historietas, sino con las películas, todo esos blockbusters, ¿pueden modificar algo o han modificado algo de este ecosistema que hablamos de autores y de circulación y de consumidores, que se acerque un consumidor nuevo de la historieta? Sí y no, te diría, no soy una expertise, una conocedora del género de superhéroes, sé muy poco, pero sí puedo leer el mercado o su modo de funcionamiento. Y en este sentido, más en términos intuitivos, te diría que importa poco y nada si hay un nuevo personaje traspasando, ¿no?, del papel a la pantalla, porque lo que importa es si ese electorado que pasa a ser espectador conoce de ese pasaje o de esa transposición, y no siempre sucede. Sí, por supuesto, con lo más clásico, que sería para mi caso, ¿no? Superman, Batman, esta cartelera, decís, sí, esto era historieta, pero yo tengo amigos que conocen el género y ya hay tanto más en género superhéroes que pasa películas y el espectador nunca se enteró que el original fue una novela gráfica, una saga, ¿no? Y quedó ahí como absorbido por la industria, cosa que está muy bien, pero bueno, la industria cultural tiene esto, es absolutamente circular. Claro. Es monopólica, es oligopólica, concentrada, de capitales. Bueno, nombraste Marvel, DC, así que bueno, en tantos productoras, editoriales, concentración de capitales, y buscan que tragarse a su público por completo, ¿no? Entonces haría que pensaría que todo forma parte de lo mismo. No que favorece a la historieta en sí, sino que favorece a los grandes capitales. Claro. Y también conversando, estuve haciendo algunas entrevistas y algunos me señalaban como que hay una situación bastante consolidada en ventas y en consumo de la historieta como producto, en comiquerías, en eventos. ¿Cómo ves ese fenómeno, llamémoslo? No sé si es un fenómeno, si viene de hace mucho. Yo el libro tuyo terminaba con, no me acuerdo, las viñetas terminaban con, bueno, la década del 90 empezando, terminando algunos proyectos, la revista Fierro que terminaba y cambios, ¿no? Aparecía el epílogo, que era, bueno, hay muchos cambios. ¿Qué podríamos decir entre ese epílogo y ahora, en torno a este mundo de mercado? Segundo libro, ¿no? Que ya tiene unos cuantos años. Que ahí andan reclamando también, sí, el tema terminó mal, en el sentido de que terminó con el epílogo de los 90, con esa suerte de esperanza del movimiento de fanzines, que por supuesto trae nuevo aire, respira esa industria ya con respirador artificial. Esos eventos, todas las 90 vienen a traer esa suerte de esperanza, pero ahora bien, yo creo que de la crisis del 2001 no se recupera a nadie, ¿no? De los 90 a la del 2001, trazó ya ese arco,
o bien hablás de las políticas neoliberales que se empiezan a implementar del menemato a esta parte, por más que ya hemos pasado por años y gobiernos que han hecho las cosas bien y trajeron, ¿no?, al campo cultural, no solo a la historieta, nuevas posibilidades de desarrollo. Seguimos inmersos, no solo en Argentina, en términos regionales y globales, en un modelo neoliberal. Entonces, ese modelo nos va poniendo coto siempre a la producción de historietas. Claro que un editor, un buen editor, y aquí tenemos amigos, colegas, conocedores de la historieta, que editan muy bien, pueden ponerlo todo y pueden inclusive agotar la tirada de una buena edición, de una novela gráfica, por ejemplo. Pero no alcanza, de nuevo, si lo pensamos, lo pensamos en términos industriales o en términos de nuevo, si volvemos a esa edad de oro, esa cuestión siempre mítica que venimos, bueno, hoy es el día del historieta, del dibujante, ¿no? Entonces, si volvemos a estas cuestiones de sueños, de la razón, ¿no? Creo que hay que abandonarlo absolutamente, esa idea señera de volver a la gloria del pasado. La historieta va, no es que es lamentablemente, son los signos de los tiempos, es segmentada, es fragmentaria, es de coto. No hay que tenerle miedo a la palabra coto. Si somos un coto, somos un coto. No es un coto cerrado, siempre son bienvenidos más, pero es realmente, cuando lo lees en términos sociales, es un núcleo duro. Ahora, estos días, en este contexto pandemioso, empiezan a aparecer de nuevo los eventos y los encuentros sociales, y esto seguramente va a dar lugar a que se conozcan nuevas ediciones, se compran, se vendan, pero anda un evento, ¿a quiénes encontrás? Claro. A los mismos. A los mismos. A los mismos. Sí, entonces no es ni bueno ni malo, es así. Es como son los tiempos que vivimos. Sí, bueno, en tu libro todo el tiempo está ese ejercicio de luchar contra esa edad de oro que no sé si lo verás, si coincidís conmigo, pero creo que la historieta lo extraña más que cualquier otro arte, digamos, ¿no? Es como que esos maestros del pasado son como más grandotes, son más duros, ¿no? Más sanmartinianos, te diría, ¿no? Pero bueno, te llevo para otro terreno que es más también algo que tocabas en el oficio de las viñetas, pero que sé que lo trabajaste también, que es la mujer dentro de este espacio, ¿no? El espacio siempre es tan masculino. Yo te diría, como hacer la cronología, pero hace varias décadas, o al menos una década larga, la mujer ya tiene un espacio como autora, como dibujante, en tu caso como intelectual, como crítica. ¿Te parece que es un espacio que ya está ganado y digamos, el de este núcleo duro lo respeta, lo incluye y lo valora? ¿O puede llegar a volver una especie de, ¿no? Yo tengo miedo en la política que todo el tiempo están esos virajes medio derechosos. Si puede volver una tolerancia menor o un espacio menor hacia la mujer como intelectual, como artista. Sí, no, por supuesto, seguramente como más pensándolo en términos kantianos o más bien Foucaultianos, si querés, el poder, que en este caso serían ustedes, o sea, los varones, siempre van a estar pujando de manera consciente o inconsciente para que ese espacio no se abra. El tema es que no se puede hacer nada. Ustedes, los varones del campo, no pueden hacer nada contra lo que ya, con esa piedra que echó a rodar. O sea, ya no pueden hacer nada con ese reflujo de contrapoder que está en marcha y es histórico y no hay con qué pararlo. Los quiebres, ¿no? Los retrocesos que vos enunciabas, las pujas, porque una mujer no edite o hable o no hable, van a estar pero garantizados, hoy y después.
lo que está también garantizado es que no nos para nadie. Entonces es una cuestión también de aceptación, aceptación en el sentido, ya están las cartas echadas. Esto cambió. Está buenísimo. Sí. Yo lo siento así, pero digo, incluso en la producción, los temas, ¿no? Los temas que se tocan, en cómo se tocan algunos temas, ¿no? Y bueno, y te pregunto las últimas dos. Una tiene que ver siempre con la actualidad, y esa la dejo para como una reflexión muy amplia, que es cómo ves vos la historieta hoy. Puedes hablar, si querés, de editoriales, de productores, circulación, consumidores. ¿Cómo estás viendo hoy la historieta argentina? Y quizás 2022, 2023, ¿qué se te ocurre? No sé si lo pensás, pero digo, yo a veces pienso, los años que vienen post-pandémicos, ¿habrá algún cambio? ¿Será lo mismo? ¿Cómo ves ese campo que has mirado también otras décadas? Yo estoy escribiendo poco sobre historieta contemporánea, te soy sincera, casi como si estaríamos en un café y nadie escucha, pero es la verdad, no estoy. Quizá también es producto del aislamiento, ya no estoy aislada, ¿no? Pero sí los coletazos de todo este año pasado, no estuve en contacto con por eso hablaba de lo indiscernible del ambiente y el consumo, ¿no? Vos estás en el ambiente y entonces consumís y vas a los eventos y consumís y hablás y no, y cuando te burbujeas un poco y el acceso, quizás estuve consumiendo otras cosas. Claro. Netflix, por ejemplo, ¿no? Cosa que no lo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, por eso, por ejemplo, muchísimo podríamos hablar de eso. Te podría recomendar 50 series. En el 2019 no. Entonces, ¿cómo lo veo? Soy bastante pesimista, como habrás notado, soy bastante pesimista con todo. Por supuesto no con los autores, creo más bien que tenemos autores y autoras sobresalientes, pero no tiene sentido mi palabra respecto de este nuevo autor o autora en el mercado, o este nuevo editor, más en términos generales, sociológicos, culturales, económicos. Es muy difícil editar, es muy difícil vivir de la historieta, es cliché lo que estoy diciendo. Pero sí, además de la presencia de mujeres, como decían, hablabas muy bien, creo que el campo académico, que es el que me compete, hay un crecimiento notorio de críticos, de académicos dedicados a este campo, humor, de la historieta, de las artes gráficas, narrativas dibujadas. No es que nos dedicamos ya solos a nuestros proyectos, sino que hay espacios de contención en las instituciones, nuevas materias, nuevos seminarios, hay todo un semillero ahí importante, interesante. Ahora, en cuanto a las editoriales, sí, qué sé yo, van a aparecer nuevos editores. Bueno, sigue La Fierro, sigue... Pero no es que estoy advirtiendo enormes cambios. Los cambios que advierto son estos: las mujeres, presencia de mujeres y apertura, presencia de mujeres con una narrativa y estética propia, diferenciada, y el fortalecimiento del campo académico, los estudios de historieta y de humor, pisando fuerte en carreras artísticas. Y no ya peleándola como la peleábamos los que hicimos tesis hace 15 años, ¿no? Claro. Fue muy duro, muy duro ese momento para la apertura, ¿no? de la historieta por parte de las instituciones serias. Y te meto una pregunta que no la tenía pensada, pero ahora que lo mencionás, ¿fue duro solo en el ambiente académico o el ambiente de la historieta también fue un poquito refractario? ¿Costó entrar como crítico? Bueno. Sí, total, como decís, ya eso ya pasó, ya es vintage, lo que acabas de decir. Sí, pero es verdad, sí, la puja de, estaba el periodismo cultural o la crítica, yo tuve que disfrazarme de crítica para poder hablar de historieta, ¿te das cuenta? En realidad, soy camaleónica la figura, porque en realidad vengo desde la academia, soy académica, soy profesora, mis seminarios son de historieta,
pero para ir a un evento no iba a ir al Festival del CONICET y qué sé yo, porque no me iba a escuchar nadie. Entonces, esa cuestión hubo que permear un poco el campo, cosa que no ocurría en otros. Y también dejarle espacio a los críticos y a los autores a la universidad. Un poco el Congreso tuvo esa intención en estas ferias de romper los cercos y ahí se fue generando una relación más dialógica y transversal entre la academia y el campo. Sí, yo recuerdo uno en la Biblioteca Nacional que fue, a mí me encantó, que fue el único que pude ir, pero noté ese entrecruce, ¿viste? Que era todo el mundo lo recibía bien, digamos, como muy alegre, muy... Es que eso es lo hermoso, ¿no? Finalmente, ¿para qué estamos los académicos? Claro. ¿Para qué estamos los académicos, no? ¿Y para qué? ¿No? Si estamos cruzando ahí los puentes, no tiene ningún sentido la producción crítica, ninguna. Tal cual. Bueno, la última te hago nomás. Me dijiste que estabas escribiendo un poco de historieta, ¿no? Ya, esa era la pregunta, así que no te voy a preguntar eso, pero si tuvieras que decirme un tema que se te cruza por la cabeza que te daría ganas de analizar un ratito, ¿cuál sería? Sí. Hoy no estoy escribiendo sobre historieta contemporánea, pero sí ya ahí tengo alguna presión para hacerlo y lo voy a hacer ahora en el verano, reseñar algunos libros, pero sí estoy escribiendo más bien, mi temática actual tiene que ver con los cruces, precisamente no de campos, sino de lenguajes, pero también podría ser de campos, y en este caso es la literatura, el cine y la historieta. Estoy más abocada en la cuestión de los límites expandidos del medio. Me interesan los escritores que dibujan, los dibujantes que hacen cine, todos los anfibios del campo. Estoy tomando casos que son tanto contemporáneos como Fontana Rosa, Copy. Empecé con Copy, que nunca terminé ese libro porque me generó algo muy traumático, creo que un libro sobre Copy no tiene sentido ya. Si no lo pongo en correlación, no, porque lo que estoy haciendo es armando como una suerte de mapa de autores que tienen estas características en los 60 y 70 y después todavía más, que van a tener esta cuestión trans en su producción. Sí. Antes que una cuestión biográfica, pero bueno, ese es mi interés, trabajar con la cuestión trans del medio. Creo que ya no hay especificidad. La especificidad, que era lo que tanto se buscó, tanto, ya está. Nadie la puede buscar, porque además si la encontrás vas perdido, porque un autor hoy, si es específico y no mama de otros campos, no edita. Entonces, si tú ves la obra hoy, tanto aquí como internacional, ves que tiene todos, con el diseño, con la literatura, con el cine, es código, es muy meta la historieta hoy, meta historietística y meta artística, ¿no? Entonces es una delicia y es muy compleja, cada vez se vuelve más compleja de leer. Está genial. Bueno, Laura, no te quiero nada, la disfruté muchísimo, es una gran gracias. Escucharte pensar y todo, así que bueno, los demás que están escuchando también espero que lo hayan podido disfrutar, y bueno, nos estamos viendo en el siguiente podcast. Un abrazo grande. Te agradezco mucho, Maxi. Un abrazo.